Bien. A ver, había quedado una idea pendiente, ¿no? De hecho, bueno, no sé si con bueno, vamos a cerrar la idea con lo que vamos a ver ese día. Entonces, el día de ayer comenzamos introduciendo de manera muy simple, pero bastante general, la idea de a qué vamos a llamar trabajo mecánico. ¿Ok? Entonces, el trabajo mecánico, el que ustedes seguramente conocen, ese que nos vendían como fuerza por distancia, que no está del todo mal. O sea, no quiero decir que lo que les enseñaron era incorrecto. Lo único que es impreciso es que cuando nos dicen que el trabajo mecánico es igual a fuerza por distancia, nos están, ¿cómo decirlo?, limitando en el aspecto de que ese resultado es correcto, fuerza por distancia, solamente cuando el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento es cero. O sea, es así de limitado es la información. Cuando el vector fuerza y el vector desplazamiento son paralelos, totalmente paralelos, eso que nos decían de fuerza es igual al trabajo por distancia es correcto. Pero no necesariamente la fuerza, o no siempre la fuerza, va a ser paralela al desplazamiento. Y justamente cuando permitimos que la fuerza no sea paralela al desplazamiento, es cuando empiezan a ponerse las cosas bastante interesantes y encontramos mucho mayor información. Por ejemplo, en el caso que vimos la clase pasada, en esos dos casos, aquí utilizamos el producto escalar, ¿ok? Para determinar el trabajo mecánico debido a unas fuerzas que aquí se nos presentaban. Entonces vean, cuando el ángulo que hay entre el desplazamiento y el vector fuerza está contenido entre, vamos a decirlo, 0 y 90 grados, resulta que el trabajo mecánico va a ser positivo. Y cuando el ángulo es exactamente 0, recuperamos la definición que ustedes conocen. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el ángulo que hay entre el vector fuerza y el vector desplazamiento es mayor a 90 grados? Bueno, va a resultar que el trabajo mecánico es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues surge aquí la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿qué significa un trabajo positivo y un trabajo negativo? Bueno, antes de dar la respuesta, mencionamos esto tal vez no lo mencioné de esta forma, pero es una convención. Se dice que se realiza trabajo sobre el objeto o sobre el sistema en este caso, cuando el trabajo mecánico es positivo. Así por convención, así lo vamos a decir. Si el trabajo mecánico es positivo, decimos que se ha hecho un trabajo sobre el sistema. Pero cuando el trabajo es negativo, se dice que se ha realizado un trabajo desde el sistema. Y justamente ahora vamos a clarificar esta parte. Bueno, y simplemente para cerrar un poco lo del trabajo mecánico, vimos que en general, o sea, mucho más general, sucede cuando el trabajo mecánico no es constante. Perdón, cuando la fuerza no es constante. Cuando eso sucede, es decir, cuando la fuerza depende de la posición, lo que uno tiene que resolver es una integral que incluya todos los pequeños desplazamientos o desplazamientos infinitesimales que el objeto recorre para ir de una posición inicial hasta una posición final. Y entonces eso nos habla de una integral, del concepto de integral que ustedes conocen. Bueno, entonces, antes de proseguir con lo siguiente, quisiera saber si quedó alguna duda de lo de lo justamente revisado la clase pasada, que bueno, fue solamente esta parte. Creo que no, pero según recuerdo iba a hablar sobre ganar o perder energía el día de hoy, ¿no? Es exactamente, o sea, esa idea de ganar o perder energía es justamente para entender por qué el trabajo mecánico puede ser positivo o puede ser negativo.
Porque bueno, en estos ejemplos que se revisó en la clase pasada, pues quedaba así, ¿no? Como que muy al aire. Que me están diciendo que el trabajo puede ser positivo y negativo. ¿Y eso qué significa? O sea, en la práctica, ¿qué información me da el saber que un trabajo mecánico es positivo o negativo? Bueno, vamos entonces a proseguir con esta idea. Bueno, vamos a retomar entonces la integral, la definición a través de la integral. Entonces vamos a argumentar lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan el concepto de, ¿cómo se llama? Regla de la cadena para derivación. Digo, no lo vamos a repasar aquí, pero para que, digamos, no les parezca extraño lo que les voy a comentar a continuación. Entonces, vean, la idea va a ser la siguiente. Eh, consideremos una fuerza eh, dirigida a lo largo del eje X. A lo largo del eje X. Eh, que depende de la posición. ¿Okay? Entonces, no es una fuerza constante. Vemos que depende de la posición. Bueno, eh, el trabajo mecánico, debido a dicha fuerza, se calcula ¿cómo? A ver, entonces, vean. Vamos a considerar la siguiente gráfica. En el eje X vamos a tener la posición y en el eje vertical vamos a tener el módulo de la fuerza. Bueno, al decir que la fuerza depende de la posición significa que dependiendo de dónde nos paremos, la fuerza va a tener un cierto valor en su módulo. Vamos a ser muy exagerados y vamos a suponer que tiene ese comportamiento. Ya está aquí, ¿no? Entonces vamos a imaginar que lo que nos interesa es el trabajo mecánico efectuado cuando un objeto se ha desplazado desde la posición x0, dada por este punto, a la posición final, x sub f, así. ¿Vale? Entonces noten que estamos cayendo en esta situación. La fuerza no es constante, es una función de la posición. Entonces, el trabajo mecánico en este caso va a ser igual a la integral de la fuerza que se aplica por el objeto depende de la posición por el diferencial x. Los pequeños los pasos que uno vaya dando de manera infinitesimal, desde una posición inicial hasta una posición final. A ver, entonces, sí quisiera que notaran que eso que está escrito en blanco es de lo que comentamos en la clase pasada, excepto que en una sola dimensión, o sea, a lo largo del eje X nada más, ya no en una dirección arbitraria. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista geométrico, ¿qué es la integral? Profe, perdón, ¿está transmitiendo su pantalla? Así es. Bueno, no me aparece, pero creo que soy yo, ahorita me salgo. A ver, voy a reiniciar compartir pantalla. Me dicen si alguien más. Profe, sí. la integral sería el área debajo de esas curvas. Exactamente, exacto. Entonces, noten que el trabajo mecánico, cuando la fuerza depende de la posición. Ya, profe, ya me aparece. ¿Ya? Ok. El trabajo mecánico uno lo puede encontrar rápidamente de manera gráfica, encontrando el área debajo de la curva. Entonces, esto es el trabajo mecánico.
desde un punto de vista geométrico. Así sin más. Entonces, esta área es el trabajo mecánico. Y como, bueno, tal vez, bueno, no sé si recuerdan, pero la integral puede ser también negativa. Cuando la gráfica de una función está por debajo del eje X, podemos también calcular el área. Y esa área tiene un signo negativo. Entonces vean que si el trabajo mecánico es el área bajo una curva, entonces dependiendo si esa área se encuentra por arriba del eje X, diremos que es un área positiva o un trabajo mecánico positivo. Si por el contrario esa área que queremos calcular está por debajo del eje X, asignaremos un signo negativo a esa área, es decir, un trabajo negativo. Entonces, desde el punto de vista geométrico, este signo positivo aquí es un área por arriba del eje X y este signo negativo es un área por debajo del eje X. Bueno, esto es la parte geométrica. Seguimos con la parte analítica. Entonces, a ver, seguimos avanzando de esta manera. Vean, la fuerza, ¿qué nos va a generar? ¿Recuerdan? Debido a la segunda ley de Newton. Aceleración, profe. Una aceleración, de acuerdo, muy bien. Entonces, vean lo que tenemos aquí. Podemos reemplazar por la segunda ley de Newton a esta fuerza por una masa por aceleración. Y esa aceleración, pues en general, también va a depender de la posición, puesto que la fuerza depende de la posición también. Entonces vean lo que tenemos aquí. Masa del objeto que se esté moviendo, que queramos mover, o sobre el cual estamos haciendo actuar una fuerza, por la aceleración que le estamos produciendo a ese objeto, que depende de la posición. Ahí está. Y aquí X sub F. Bueno. Pero ¿recuerdan qué es ¿cómo se llama? La aceleración, desde el punto de vista de la cinemática. Es la derivada de la velocidad. Exactamente, la derivada de la velocidad. Muy bien. Entonces podemos escribir, decir esto, vean. Entonces recordamos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Okay? De hecho, aquí también la velocidad va a depender de la posición. Es una función de la posición. A ver, sí quisiera que vayan siguiendo la idea. O sea, comenzamos con la definición normal del trabajo mecánico. Aquí está. Fuerza por distancia. Bueno, distancias infinitesimalmente pequeñas. Después, segunda ley de Newton. Aquí está. La fuerza va a producir una aceleración. Y esa aceleración va a depender también de la masa. Después recurrimos a la definición de cinemática. Sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ahí está. Bueno, hasta aquí creo que todo vamos bien. Ahora, la siguiente parte, introducimos la herramienta del cálculo y aplicamos lo que les comentaba, que es ¿cómo se llama? Regla de la cadena. Entonces, ¿cómo aplicamos la famosa regla de la cadena aquí? Bueno, veamos que la velocidad depende de la posición. Entonces, eso que tenemos en color blanco se puede escribir de la siguiente manera. La derivada de la función velocidad respecto a su dependencia en el eje X, vean aquí porque depende de X, por la derivada de la posición respecto al tiempo. Y dejo lo que esta parte en blanco. Entonces, aquí se aplicó, repito, regla de la cadena. Lo que está en azul es lo que se conoce como regla de la cadena.
y que uno ve en cálculo. Digo, no me interesan en ese momento los detalles, estos aspectos técnicos. Simplemente es para seguir el procedimiento. Bueno, vean ustedes que aquí podemos omitir este diferencial de x con este diferencial. Y lo que tenemos aquí, vean a qué queda reescrito. Esto es igual a la integral de la masa derivada de x respecto al tiempo que es. ¿Es velocidad? Velocidad, correcto. Es la velocidad. Entonces, aquí tenemos velocidad. Y vean que de los diferenciales, lo que nos queda es el diferencial de velocidad. Vean. Ahí está. Eso es lo que se estaría obteniendo. Entonces, nótese que con este paso de la, ¿cómo se llama? De la regla de la cadena, ¿sobre quién estamos integrando? ¿Cuál es nuestra variable de integras sobre la cual estamos realizando la integral? ¿Sería la posición? ¿Estamos integrando respecto a la posición? No, a ver, vean con cuidado. La última integral, el último resultado. ¿Sería la velocidad? Exactamente. Estamos integrando respecto a la velocidad. Es decir, desde una velocidad inicial, entonces podemos cambiar los límites de integración desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Okay. Y eso, lo repito una vez más, fue debido a que gracias a la regla de la cadena, cambiamos ahora la integración en lugar de la posición, como inicialmente teníamos, vean aquí arriba, de la posición inicial a posición final de x, hemos cambiado la integral, la misma integral, pero ahora estamos refiriéndonos a la integral de la velocidad desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Bueno, ¿y esta integral cuánto les da? Asumiendo que la masa del objeto es constante, no cambia o sea, nosotros la vamos a estar moviendo, empujando, y la masa no va a cambiar. Esa integral ¿a qué es igual? M por V al cuadrado sobre 2. Exacto, m por v al cuadrado sobre 2. Evaluado, porque es una integral definida, desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Y si realizamos esa evaluación, ¿a qué llegamos? Vean, masa por velocidad final al cuadrado sobre 2. O sea, eso sería el límite superior. Menos la masa por la velocidad inicial del objeto sobre 2. ¿Hasta aquí van siguiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, vean entonces qué estamos encontrando aquí. Si nosotros definimos a esta cantidad del producto de la masa por la velocidad del objeto al cuadrado entre 2 como energía cinética, esto que estamos encontrando sería la energía cinética al final, lo voy a denotar con K mayúscula, F, menos K minúscula, perdón, K mayúscula, I. O en otras palabras, eso es un incremento o una variación de la energía cinética. A ver, lo pongo así el panorama general. O sea, ¿qué estamos encontrando aquí? Que el trabajo mecánico cambia o tiene como efecto cambiar la energía cinética de los objetos. Para ponerlos en movimiento o para detenerlos incluso. Entonces, muchachos, visto de esta manera, podemos entender al trabajo mecánico como una transferencia de energía.
Imaginen esto, si yo tengo un objeto que está en reposo al inicio y lo quiero poner en movimiento, le aplicamos una fuerza, como bien dice la segunda ley de Newton, ¿no? Para mover un objeto, pues aplícale una fuerza, empújalo, jálalo, interactúa con él de algún modo. Bueno, esa interacción, muchachos, es equivalente a inyectarle energía cinética al objeto. Vean, esto que está aquí. Variamos la energía cinética que inicialmente tenía el objeto. Entonces, ese es el efecto de un trabajo mecánico positivo. Transferimos energía, le damos energía al objeto para que gane velocidad y comience a moverse. ¿Qué pasa si por el contrario el objeto se está moviendo? ¿Cómo tiene la fuerza que le tenemos que aplicar? Si por ejemplo el objeto se mueve hacia la derecha y queremos detenerlo, ¿cómo logramos esto? Detenerlo, si se está moviendo hacia la derecha. Aplicando fuerza hacia la izquierda. Exactamente. Aplicamos una fuerza hacia la izquierda. Eso es lo conocemos como desacelerarlo, ¿no? Vamos a producir una aceleración en el sentido opuesto, como los frenos en un auto. Y eso, desde el punto de vista del trabajo mecánico, significa quitarle al sistema energía, llevar esa energía a algún otro lado, para irle reduciendo su velocidad. Y si lo hacemos por suficiente tiempo, incluso llevarlo al reposo. Y esa transferencia de energía, como le estamos quitando, pues se representa con un signo negativo. Entonces, esa es la idea ya completa de este signo negativo que nos aparecía en los ejemplos pasados. Entonces, regresamos al ejemplo que teníamos. Este W, este trabajo mecánico de 54 joules, ¿qué estará diciéndonos entonces? ¿Qué información nos da en relación a este concepto llamado energía cinética? Que se le agregó energía. Exactamente, ¿sí? Vean, el objeto se movía en la dirección del vector rojo. Le aplicamos una fuerza no exactamente paralela, pero al menos sí dirigida hacia la misma región, hacia el mismo cuadrante. O sea que estamos jalando al objeto en una dirección muy similar en la cual se está moviendo. Eso significa que le vamos a dar de nosotros, le vamos a proporcionar energía, vamos a hacerle una transferencia energética para que aumente su velocidad. Es decir, lo vamos a acelerar. ¿Qué pasa en el inciso B? ¿Qué significará este menos 62 joules entonces? Perdió energía. Exactamente. Le estamos quitando energía. Le estamos quitando 62 joules de energía a ese objeto. Se está moviendo en la dirección del cuadrante 2, pero nosotros aplicamos una fuerza que va al cuarto cuadrante. Entonces como efecto de esa fuerza, sabemos que se va a producir una aceleración, pero una aceleración que no va en el sentido del movimiento del objeto, es decir, en el cuadrante 2. Por lo tanto, eso es como aplicar los frenos, vamos a pensarlo de esta manera, y lo que vamos a ir haciéndole poco a poco es irlo deteniendo, para que después tal vez sea la dirección de la fuerza. Pero de manera muy inmediata, lo que sí sabemos, lo que sí tenemos garantía que vamos a producir con esta fuerza en el problema número 2, o inciso B, es que vamos a ir disminuyéndole su energía. Y eso significa que le estamos retirando, le estamos quitando, le estamos extrayendo energía del objeto para lograr que se detenga. Es lo que nos está diciendo este resultado entonces. Trabajo mecánico es el cambio en la energía cinética de un objeto debido a una fuerza. O en pocas palabras, cuando ustedes aplican una fuerza sobre un objeto, están alterando su energía cinética. Entonces, vamos aquí a definir ya con más precisión esos conceptos. Entonces, a ver, aquí vamos a decir, definiendo
definiendo a la energía cinética, que es un concepto también que nos aparece mucho en ese tipo de temas, definiendo a la cinética como el producto que se obtiene. La energía cinética va a ser una K mayúscula que es igual a un medio de la masa del objeto por la velocidad al cuadrado. Okay. Aquí debe quedar claro que esto es el módulo, ¿eh? Recuerden que la velocidad es un vector, pero aquí no aparece un vector, entonces esto que está aquí es el módulo. Lo voy a escribir también de esa manera para que recordemos que lo que está aquí en sí es el módulo de un vector, del vector velocidad al cuadrado. Bueno, entonces, definiendo a la energía cinética como esta cantidad, nótese que es una cantidad escalar también. Concluir lo siguiente. Podemos concluir lo siguiente. El trabajo mecánico es una transferencia de energía desde o hacia un objeto con la finalidad de modificar su energía cinética o bien su velocidad. Eso es lo que hace el trabajo mecánico. Alterar o modificar el módulo de la velocidad de un objeto. Entonces, vean, si un trabajo mecánico es positivo, de acuerdo al resultado que hemos encontrado a través de la integral, fíjense lo que significa. Vean, hemos visto que el trabajo mecánico es igual al cambio en la energía cinética. Y la energía cinética es energía cinética final menos energía cinética inicial. Pero esto es positivo. ¿Están de acuerdo? Lo que tenemos aquí es una cantidad positiva. Estamos revisando ese caso. Lo pongo también con el mismo color. Por lo tanto, si ustedes comparan los últimos dos términos que aparecen en esta desigualdad, ¿qué pueden concluir? ¿Esto a qué nos lleva? A decir, ¿cómo es la energía cinética final en relación a la energía cinética inicial? La inicial debe ser mayor que la final. A ver, otra vez. A ver, chécalo bien. No, la final debe ser mayor que la inicial. Exacto. La energía cinética final tiene que ser mayor a la inicial. Eso quiere decir que la velocidad del objeto, ¿qué le ha pasado? Tuvo una desaceleración. Aumentó, ¿no? Aumentó. A ver, aumentó. Exacto, aumentó. O sea, sustituyan lo que vale la energía cinética final y la inicial, cancelen el un medio, la masa, y van a encontrar el resultado de que la velocidad final es mayor a la inicial. Cuando el trabajo es positivo. Por eso decimos, veamos el comentario que hicimos fue, se dice que se ha efectuado un trabajo sobre el sistema.
O sea, le inyectamos energía al sistema para que entonces ganara una mayor velocidad. Ese es el significado del trabajo mecánico. Veamos el otro caso, para comparar nada más, ¿no? Para que nos quede muy claro. ¿Qué pasa si ahora el trabajo es negativo? O sea, como fue en el ejemplo, que valía menos 64 joules. Entonces podemos tomar esto y cambiamos el signo de la desigualdad claramente. Ahora el trabajo es negativo. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Qué podemos concluir cuando el trabajo es negativo? ¿Cómo se comparan esas dos energías? ¿Cómo son ahora? Menores. Mm, más preciso, por favor, porque a ver cómo menores. ¿Quién respecto a quién? Por ejemplo, ahora K sería menor que KI. K final sería menor a K, exactamente. ¿Qué quiere decir eso en el contexto de la energía cinética? Que el objeto terminó con menor energía de la cual inició. O en términos de velocidad. Disminuyó su velocidad. ¿Cómo? Perdón. Que disminuyó su velocidad. Que Exactamente. disminuyó su Disminuyó velocidad. su velocidad. Exacto. Disminuyó la velocidad. Le quitamos energía al objeto, al sistema, de tal suerte que lo disminuimos su velocidad. Por eso se dice, vean lo que comenté acá abajo, cuando W es negativo, se dice que se ha realizado un trabajo desde el sistema. O sea, el sistema, el objeto, ha cedido energía hacia su entorno para disminuir su velocidad. Y esto, muchachos, entonces es la idea del trabajo mecánico. El trabajo mecánico que nos enseñan desde la secundaria, me imagino, no recuerdo muy bien, es es una transferencia energética. Por eso es que tiene signo. Y esa transferencia se ve reflejado en un cambio en la velocidad. O de manera muy general, un cambio en la energía cinética del objeto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? No sé si, espero que ya con esto quede claro entonces cuál es la interpretación de estos signos que nos salieron aquí. Entonces, bueno, para eh, con, bueno, darle un nombre a todo esto que realizamos, diremos lo siguiente. Teorema, trabajo, energía. Se conoce el resultado que demostramos. Pero sin quererlo, demostramos un resultado muy importante. Establece que el trabajo mecánico efectuado por una fuerza F a lo largo de un desplazamiento R, genera cambios en la energía cinética del sistema u objeto. Lo que nos dice a este resultado se le conoce entonces como el teorema trabajo-energía. Lo que encontramos fue justamente que el trabajo mecánico genera cambios en energía cinética de un objeto. Así de simple es.
Ok. ¿Preguntas aquí, muchachos? Entonces, con relación a esto. Y estos K de Ajá. energía cinética se pueden sustituir con lo de un medio de masa por el módulo de la velocidad al cuadrado. Exactamente, sí. O sea, lo que tenemos aquí en rojo es lo que habíamos escrito acá abajo, aquí en amarillo. No sé si se alcanza a distinguir, a ver. Sí, igual arriba lo había puesto. Ujú. Ok, sí, es esto, justamente. O sea, lo podemos hacer de dos maneras. O genera cambios en energía cinética y eso es equivalente a generar cambios en la velocidad. ¿Vale? Entonces, a ver, vamos a analizar una, una vieja conocida por todos nosotros, que es la fuerza de gravedad. Vamos a aplicar este concepto para decir más acerca de o mejor dicho, para lo que ya conocemos acerca de esta fuerza, pero desde el punto de vista del trabajo mecánico. O sea, que lo que ya conocemos, pero tal vez con otro lenguaje. Entonces, para ello vamos a considerar el siguiente ejemplo. A ver, entonces, ejemplo, analice el trabajo mecánico debido a la fuerza peso cuando, uno, el objeto se mueve hacia arriba, dos, el objeto desciende. ¿Okay? Vamos entonces a analizar el trabajo mecánico debido a esta fuerza, al vector peso. Entonces, el caso número 1 que se nos plantea, lo que nos está diciendo es, considere un objeto, ¿okay? Una esfera, una pelota, lo que ustedes usen, unas llaves, que es lanzado, ¿no? Entonces, su desplazamiento, ¿qué dirección tiene? Vertical, profe. Vertical, ok, ese Hacia es el arriba. eje. Exacto, el vertical hacia arriba. Muy bien, entonces hacia arriba. Entonces, dirección Y positivo, ¿no? Su desplazamiento, vamos a llamarlo vector R, es hacia arriba. Y el vector fuerza que actúa cuando lanzamos un objeto hacia arriba, ¿quién es? ¿El que lo lanza o el que...? No, a ver, Ah, sí. cuando un objeto va subiendo, imagina lanzas unas llaves, ¿qué fuerza está actuando sobre ese objeto en ese proceso de ir hacia arriba? Sí, el peso. El pesa, ajá, muy bien, el peso, exactamente, el vector peso. Y ese apunta hacia abajo. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a calcular el trabajo mecánico debido a el vector peso y el vector desplazamiento. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer el producto escalar. Por definición general, el producto escalar. Entonces, a ver, vamos a recordar un poco. ¿Qué dirección tiene el vector peso? O sea, vectorialmente el vector peso, ¿cómo se escribirá? ¿Cuál es el módulo del vector peso? Menos 9.81. Esa es la aceleración, debido a la gravedad. Eso multiplicado por la masa. Ah, ok. Entonces, de manera, o sea, sin meternos en los datos numéricos, m por g, ¿no? Ese es el módulo. ¿Y la dirección?
¿Cómo indicamos aquí? Negativa. Ok, negativa. ¿Y cómo lo indicamos? O sea, ¿cómo indicamos aquí la dirección vectorialmente? Eso es un vector. Con un signo menos. Un signo menos, pero, ok, pero es un vector. Les falta algo ahí. Menos J. Exacto. Exactamente. Nos falta el menos j. Recuerden, es un vector. Entonces, ¿qué debemos decir? Su magnitud y su dirección. Profe, en este caso, ¿por qué? Ah, negativo es el peso. Sí, 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 Ah, ok. sí. Sí. O sea, el módulo es mg. El módulo del peso es mg. Pero su dirección, ¿cuál es? Menos j. A ver, si estamos de acuerdo, o hay alguien que no ve con claridad Sí, este porque no argumento. se mueve en X, ¿no? Ajá, Ni nada más se mueve hacia abajo y en Y. Sí, hacia sí, abajo y en y, exactamente. Cuando un objeto es lanzado, entonces el trabajo mecánico es, para darle contexto a esto que tenemos aquí. Muy bien, entonces ahí ya tenemos el peso, el vector peso. Vamos a hacer ahora el producto escalar. ¿Con qué vector? Con el desplazamiento. Punto. Ahora, ¿cómo escribimos aquí el vector desplazamiento? ¿Recuerdan a qué es igual el vector desplazamiento? A la posición final menos la posición inicial. Exactamente. Y en este caso, ¿en qué dirección se está realizando este desplazamiento? En el eje Y. En el eje Y. ¿Y en qué dirección? Positivo. Exacto. Entonces, vean, sería posición final menos posición inicial. Pero en la dirección positiva del eje Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Así sería. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que, bueno, el objeto que se lanzó inició en una posición inicial y va a terminar en una posición final más alta. ¿Sí estamos de acuerdo? Que sería entonces la imagen que debemos de tener en cuenta en este caso. Posición inicial y una posición final más grande. Bueno, ¿y el producto punto de esto cuánto nos va a dar? Tendríamos que multiplicar ahí a ambos. Bueno, MG tendría que multiplicar a ambos, de YF y YO. Así es. Entonces sería menos MG por YF, ¿no? Exacto, sí. Menos mg Por por YF f menos. menos MG por YO. Ok, bueno, podemos. Más, ya más, ¿no? Ya en este caso. Sería más, pero vamos Ya. a dejarlo. Lo que me interesa por ahora es o sea, bueno, tú lo estás desarrollando, pero Sí. vamos a dejarlo así, compacto, es decir, así nada más, ¿no? Factorizado Ah, ok. el menos mg, así. O sea, es lo mismo que tú comentaste, claro, pero una presentación distinta, ¿no? Pero esencialmente es lo mismo. Ok, entonces, ese es el trabajo mecánico que estaría realizando el vector peso sobre un objeto cuando está ascendiendo. ¿Qué signo va a tener este trabajo mecánico? Negativo. Negativo. ¿Sí todos están de acuerdo que, o sea, todo lo que está aquí, mg, la posición final y la posición inicial, pues son cantidades positivas?
Como son tres cantidades positivas multiplicadas por un signo negativo al inicio, el resultado de toda esta cuenta, ¿qué signo va a tener? Negativo. ¿Qué significará entonces esto? Que se le resta energía, se le quita. Exactamente. Cuando un objeto es lanzado, unas llaves la lanzan hacia arriba, ¿qué hace el vector peso? Le va quitando energía. ¿Y eso qué va a dar lugar entonces eventualmente? El objeto ya no pueda seguir ascendiendo. Exacto, que llega a una velocidad cero, donde alcanza una altura máxima, y al menos en esa parte, en la parte de lanzamiento nada más, hacia arriba. Es lo que está sucediendo, muchachos. Entonces, concluimos que el trabajo mecánico efectuado por el vector peso W sobre un objeto que se lanza hacia arriba, genera hacia arriba es negativo. Es decir, hace un trabajo desde el sistema, con lo cual el objeto pierde energía cinética. Entonces vean, estamos entendiendo lo que conocíamos desde tiro vertical, pero desde otra óptica. Cuando un objeto se lanza, está actuando en contra de la gravedad, y eso afecta su velocidad o su energía cinética, de manera que le va a ir restando. ¿Ok? ¿Qué pasa en el segundo caso? ¿Qué pasará cuando, vean, el segundo caso que nos plantean es el siguiente? Tenemos el mismo objeto sobre el cual actúa el vector peso. Ese no nos lo vamos a quitar de encima mientras estemos en el planeta trabajando. ¿Y el desplazamiento qué dirección tiene ahora? Hacia abajo, ¿no? Va hacia abajo. Entonces el vector desplazamiento apunta hacia abajo. Este es el vector R. Entonces está pasando de una posición Y0, que está arriba, a una posición Y final, que se va a encontrar cada vez más abajo. Entonces, en nuestra relación de AC de arriba, ¿qué vamos a tener? A ver, ¿qué pueden concluir en esta parte? Que la posición se va a hacer cada vez más negativa, ¿no? ¿La cual, perdón? Que la posición se va a hacer cada vez más negativa, ¿no? Claro, la posición va a ser cada vez más negativa. Pero a ver, por ejemplo, desde el punto de vista vectorial, el vector peso
siempre va a apuntar hacia abajo, menos mg, dirección y. Aquí está. Y el desplazamiento, En este caso va a cambiar de dirección el desplazamiento. es correcto, va a ser hacia abajo también. Entonces, eso equivale a tener un signo menos aquí, ¿no? ¿Sí lo notaron, muchachos? El vector R ahora apunta hacia abajo también. El vector desplazamiento. Entonces aquí tenemos que, a lo que ya teníamos, agregarle un signo negativo para indicar que va hacia abajo. Este es un módulo. Esto que está aquí, que está en corchetes, es el módulo. La dirección viene dada por este menos y el vector J. Cuando hagan el producto de estos dos vectores, el producto escalar, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál es el signo de este trabajo mecánico? Ahí sería positivo. Correcto. Exactamente. Va a ser un trabajo mecánico positivo. ¿Y qué querrá decir eso? Que va ganando energía cinética. Exactamente, que va ganando energía cinética y por lo tanto, cuando va descendiendo, cada vez digamos hacia posiciones más abajo del punto de lanzamiento, su velocidad se va incrementando más y más y más. Ahí está entonces, lo que ustedes ya conocían, pero desde una nueva óptica, desde el punto de vista de energía y trabajo mecánico. Entonces concluimos que el trabajo mecánico efectuado por el vector peso sobre un objeto que se lanza hacia abajo es positiva. Es decir, se hace un trabajo sobre el sistema, con lo cual el objeto gana energía cinética. Y es lo que tendríamos entonces. Así es como funciona la gravedad. Claro, aquí no estamos considerando si hay resistencia con el aire. Es un caso, sinceramente, bastante ideal. Pero pues, eso no quita que esta idea en general se siga respetando. Lo observamos, ¿no? Lanzan un objeto hacia arriba, saben que la velocidad, lo han vivido, ven que la velocidad va disminuyendo, se detiene el objeto y después cae. Entonces, en el proceso de ir hacia arriba, va perdiendo energía cinética, su velocidad va decreciendo. Por otro lado, cuando el objeto cae hacia abajo, perdón, cae hacia abajo, evidentemente, perdón, la redundancia, se mueve hacia abajo, el trabajo mecánico es positivo ahora. El vector peso le está transfiriendo energía. Hay una transferencia de energía, de tal suerte que el objeto va ganando mayor velocidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Creo que no, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ya para terminar la parte de esta, porque la siguiente clase vamos a ya ver lo que se conoce como conservación de energía mecánica. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo aquí. Comenzamos viendo la definición de trabajo mecánico el día de ayer. El día de hoy mostramos la relación que existe entre el trabajo mecánico y la energía cinética a través del llamado teorema trabajo-energía. Para cerrar esta parte, vale la pena mencionar un sistema muy importante que nos va a aparecer en muchos problemas más adelante, que es el llamado resorte. Y que, bueno, vamos a hacer un apartado aquí nuevo y vamos a definir o vamos a recordar o se conoce como la ley de Hooke.
Entonces, consideren lo siguiente para entender esta ley. Consideren un bloque de masa m. Y este bloque de masa m, en principio, se va a mover en una superficie libre de fricción. Entonces, la fuerza de fricción en este momento no nos interesa, es una superficie bien pulida. Y este bloque se va a atar a un resorte. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a continuación? Bueno, supongamos ahora que este sistema, así como lo tenemos, se estira. Entonces, este bloque está en una posición inicial x0. Cuando el resorte, digamos, se estira, es decir, lo que vamos a hacer es tomar el bloque y moverlo hacia la derecha. Por lo tanto, el resorte se va a estirar aquí, va a experimentar una elongación. Y entonces el bloque está en una posición nueva. Aquí es la posición inicial que tenía y está en una posición nueva. ¿Qué va a suceder cuando lo sueltan? Cuando este tipo de objeto se suelta. No sé si lo han notado en algún momento o han experimentado con algo así. Un resorte. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando tienen un resorte, lo estiran y después lo sueltan. Pues vuelve a su forma original. Tiende a regresar a su forma original. Exactamente, tiende a recuperar la forma original que tenía. ¿Eso qué significa entonces? Bueno, que el resorte va a aplicar una fuerza sobre el bloque en esta dirección. Entonces, muy bien, el resorte tiende a recuperar su forma original. Es decir, que en una siguiente escena, digamos en esta historia que intentamos aquí dibujar, ¿qué es lo que va a suceder? Esta fuerza va a tirar del objeto hacia la izquierda, ¿no? Bueno, entonces lo va a empezar a jalar en esta dirección. ¿Y se va a detener aquí? ¿O qué cree que suceda? O sea, lo tenemos en esta posición. Se suelta. El bloque como va a tender a recuperar su forma original, pues va a jalar al bloque que está unido a él. La pregunta es, cuando jala de esta manera, ¿el bloque termina aquí? O sea, hasta aquí termina la historia No, en esta situación. podría decir que se retrocede, ¿no? ¿Quién? El, el bloque junto con el resorte. Exacto, entonces avanza más hacia la izquierda. Ujú. ¿Y qué pasa con el resorte? Toma una velocidad de cero, ¿no? Se comprime. Se comprime. El resorte se va a comprimir. El resorte, en efecto, se va a comprimir. Entonces, en una siguiente escena, lo que tenemos es lo siguiente. Aquí a ver si... Entonces tenemos el resorte totalmente comprimido. Aquí... Eso dependería de la masa, ¿no, profesor? ¿Cuál? ¿De qué dependería? Perdón. De la masa del bloque y del resorte. Exacto. Va a depender del resorte, de qué tan flexible o qué tan rígido sea el resorte, va a afectar lo que se comprima o lo que se estire. Entonces, si tiene un resorte muy rígido, pues evidentemente va a ser muy difícil o comprimirlo o estirarlo. Si es un resorte muy flexible, pues lo contrario, ¿no? Va a ser más sencillo. Entonces el bloque va a terminar en una posición menos XF. ¿De acuerdo?
Pero en esa posición, cuando el bloque está totalmente comprimiendo el resorte, lo está apachurrando hacia la izquierda, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que va a tender a hacer el resorte? A volver a empujarlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Va a aplicar una fuerza de empuje o coloquialmente va a empujar al bloque. ¿Hacia dónde? Hacia X, Hacia el eje. ¿Con qué signo? hacia el eje X, positivo. Positivo, correcto. Entonces la fuerza que aplica el resorte va a tener esta dirección. Ahora. Entonces, esta fuerza va a aventar el resorte hacia la derecha. El bloque va a comenzar a moverse hacia la derecha. Va a terminar en la posición final positiva aquí marcada en rojo. Pero el resorte va a volver a tirarlo hacia la izquierda y va a jalarlo hacia la izquierda. Y entonces ¿qué vamos a encontrar entonces de manera indefinida? Pues un movimiento de vuelta, ¿no? O sea, el bloque va a estar danzando entre dos posiciones. La posición en color rojo, que es la posición máxima positiva, y una posición aquí anotada con color azul, que es la máxima, pero en el eje X negativo. A este fenómeno que seguramente en algún momento hemos observado, se conoce justamente como la ley de Hooke. La ley de Hooke nos habla sobre los resortes, y lo que nos dice es algo muy simple. La fuerza que va a aplicar un resorte sobre un objeto unido a él, va a hacer, siempre va a tener la dirección opuesta a su elongación, o en la dirección en la que se haya estirado, o en la dirección de compresión. Vean, cuando el resorte se estiró, quiere decir que de la posición X0 se pasó a la posición XF a la derecha. Pero como respuesta, el resorte, de manera natural, ejerce una fuerza en sentido opuesto. Porque lo que hace un resorte es una estructura que tiende a recuperar su estructura original, sus dimensiones originales. Es elástico. Entonces, por eso es que aplica una fuerza en el sentido opuesto a la que se le aplicó. Abajo tenemos la situación opuesta, ¿no? Ahora estamos comprimiendo el resorte. Este resorte, como al estar comprimido, es decir, se movió de su posición inicial en X0 a una posición negativa, entonces la fuerza que va a aplicar tiene dirección opuesta, hacia la derecha. Entonces, esta llamada ley de Hooke la podemos entender de la siguiente manera. Establece que, voy a ponerlo aquí, que la fuerza ejercida por un resorte siempre tiene la dirección opuesta al desplazamiento efectuado para estirarlo o para comprimirlo. Entonces la ley de Hooke dice lo siguiente. La fuerza que aplica un resorte es igual a menos una K minúscula por desplazamiento. En este caso, el desplazamiento, recordemos, en el eje, bueno, en posición final, menos posición inicial. Ahí está. Donde K minúscula se conoce como la constante del resorte. La constante de resorte.
y tiene como unidades Newton sobre metro. Para que esta expresión sea dimensionalmente correcta, la constante K que aparece es tiene unidades de Newton sobre metro. Y la constante K está relacionada íntimamente con el material con el que está elaborado el resorte. Entonces, una K muy grande, de valor muy grande, nos habla de un resorte muy elástico, que permite comprimirse o elongarse mucho. Una K muy pequeña nos habla de un resorte que es muy rígido. No es fácil estirarlo o comprimirlo. En el eje X, vamos a ejemplificarlo en el eje X. En el eje X, la ley de Hooke se escribe como, de manera muy, muy simple, lo podemos expresar como F igual a menos la constante de resorte por F, el desplazamiento. Bueno, de hecho aquí, así. O simplemente como menos K por X. Y aquí le podemos poner como menos K minúscula por el vector R. ¿Ok? Entonces, es así como es lo que nos dice la ley de Hooke. Entonces, la ley de Hooke es una fuerza que, si lo notan, depende de la posición. Es decir, que si queremos calcular el trabajo mecánico debido al resorte, el trabajo mecánico que el resorte realiza sobre el bloque para en este proceso de jalar o empujar, habrá que entonces realizar una integral. No es una fuerza constante, es una fuerza que depende de la posición. Entonces, gráficamente, ya con eso estaríamos terminando. Gráficamente, eso se representa de la siguiente manera. Tenemos aquí el eje X, tenemos del otro lado la fuerza del caso de resorte. La dependencia que tenemos aquí arriba, lo que nos dice es que conforme la posición se va incrementando, es decir, conforme el estiramiento del resorte se va efectuando, la fuerza se va incrementando también. ¿Ok? En módulo nada más. Aquí estamos viendo el módulo. Entonces, esta área que queda encerrada es justamente el trabajo mecánico, en el caso de un resorte. ¿Y cuál es el área de un triángulo de esta forma? Lo base por la altura, ¿no? ¿Para un triángulo? Ah, bueno, sería la componente X por la componente Y. No, a ver, no. O sea, no, olvídate ahorita por un momento de vectores. Tan solo la fórmula para un, ¿cómo se llama? El área de un triángulo. Ajá, el que Se parte entre dos. Sí, la base por la altura sobre 2. base por altura sobre 2. Entonces aquí, a ver, aquí tenemos, ¿cuánto vale la base? X. X, muy bien. X. Entonces, la base vale X. La altura
la fuerza F, ¿no? En ese triángulo, su altura vale F, aquí en el eje vertical, sobre 2. Ajá. Pero cuando tenemos la ley de Hooke, ¿cuánto vale la fuerza? ¿Cómo se escribe? En módulo nada más, K por X. K por X sobre 2. Y entonces aquí es el trabajo mecánico realizado por un resorte. Es simplemente igual a K, la constante de resorte, por lo que se comprimió o se estiró el resorte sobre 2. Ese es el trabajo mecánico debido a un resorte. Ya sea que es como aquí se obtuvo de manera muy gráfica, o si uno lo quiere hacer con más detalle, mediante la integral, no importa, llegaremos al mismo resultado. Entonces, ahí está el trabajo mecánico debido a un resorte. Es la constante de resorte, K minúscula, por el valor que se comprimió o se estiró el resorte, elevado al cuadrado entre 2. Y entonces eso es lo que vamos a estar ocupando, muchachos, para esto que acabamos de realizar aquí, para el trabajo mecánico de un resorte y el trabajo mecánico debido a la fuerza de gravedad. Son dos cantidades, son dos resultados que vamos a explotar en la siguiente clase cuando hablemos de la conservación de energía mecánica. Una ley de conservación muy, muy importante, que seguramente ustedes ya han escuchado hablar, ¿no? O se nos han planteado como la energía no se crea, se destruye, solo se transforma. Pues justamente es lo que vamos a revisar la siguiente clase. Veremos cómo este trabajo mecánico efectuado en un resorte se va a transferir, se va a convertir en otra forma de energía. Y la energía cinética, a su vez, también se va a convertir en otra forma de energía cuando un objeto se pone en movimiento. ¿Comentarios, preguntas, muchachos? Entonces, con relación a esto último, de la ley de Hooke. No, profe. Ok. Bueno, pues entonces, estaríamos terminando la sesión de este día en este punto. Y nos estaremos escuchando entonces el día de mañana. Ok, profe. Claro, profe. Muy muchachos, Sale, profe, bueno, nos vemos. Buen día. hasta luego, buen día. Igualmente, hasta luego. Profe. Hasta luego. Profe, buen día. Hasta luego.